Saludos, saludos, saludos. It's time, it's time, it's time. Llegó el momento. El tiempo es ahora. Llegó el tiempo. ¿El tiempo de qué? De hablar de artes marciales. ¿Con quién? Con Darío Ortiz y Antonio Pavón. Vamos a estar hablando de qué? Pues vamos a hablar un poquito sobre la temporada de Cobra Kai. Estábamos hablando en el segmento de la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando de cómo ellos utilizan estas series, ¿verdad? Para presentarle el karate a la juventud, a los nuevos jóvenes que quieren inculcar en el deporte y en las artes marciales. Y esta semana pues queremos seguir, ¿verdad? En esa misma línea, hablando un poquito de esa serie, de la Cobra Kai y de las cosas que han hecho ahí y cómo realmente su influencia, ¿verdad? Le causa un cambio o entra dentro de lo que hacen las escuelas reales hoy día. Vamos a hablar un poquito sobre lo difícil que se le hizo a Johnny Lawrence crear ese primer dojo. Montar ese gimnasio no fue nada fácil. Antonio, pero antes de empezar, saluda al público y perdone, ¿verdad? Buenas, aquí Antonio Pavón, de nuevo con ustedes. Familia, nos emocionamos mucho con esto, pero es que nos gusta, ¿verdad? Lo que estamos hablando nos gusta. Y mire, Johnny Lawrence, como estábamos hablando ahorita, él tiene que crear su dojo, ¿verdad? Y crear ese dojo no fue tan fácil. A lo mejor la gente lo ve y piensa que eso es fantasía, esa parte, pero esa parte no es tan fantasía. Usted lo sabe porque usted nos ha ayudado muchas veces aquí mismo en el mismo dojo a hacer cosas y arreglar. Eso es bastante difícil, conseguir el local, entonces buscar las cosas que va a meter en el local sin ayuda, porque él prácticamente lo hizo todo solo. Eso no es fácil. Y pagando, porque todo eso, o sea, ese mall donde él consiguió ese local, eso tiene que haberle costado un billetito. Es verdad que se lo dio el papá y todo lo que sea, pero el caso es que el dinero cuesta, o sea, y armar el rompecabezas de una escuela no es tan fácil. Tú tienes matre, punching bags, equipo, renta. Mire, vamos a hablar de eso un poquito. En el tiempo de antes, muchas personas dicen, pero ¿por qué tú vas al karate y te cobran? Bueno, está bien. Quizás muchas personas piensan así porque en el tiempo de antes el karate lo daban en áreas comunales, ¿verdad? En cancha. Usted tiene que recordarse esa época. Sí. Entonces, esos maestros pues no tenían costos, no tenían gastos, porque básicamente estaban en una cancha, estaban en una marquesina, en un sitio donde no habían costos y pues por eso no tenían que cobrar. Pero hoy día, para tú conseguir un local, tienes que pagar el local, tienes que pagar luces, agua, rentas, teléfonos, gastos de seguros, todo lo que tú necesites para poder montar tu academia, lo que causa que tengas unos gastos. Cuando tú miras esta serie, lo que me gustó fue la forma en que ellos pues le hicieron entender a la gente, mira, tiene que haber un costo porque mira todo el trabajo que está pasando esta persona para montar esta escuela. Ahora, lo que sí me gustó también fue la parte de cómo él cogió y utilizó a Miguel para que lo ayudara a arreglar el dojo y a montarlo. Necesitaba apoyo de alguna manera. Porque alguien tenía que ayudarlo. Y las escuelas típicamente son así. Quien te ayuda son los estudiantes, son los que te ayudan a montar, a crear y a trabajar porque los ingresos son bien bajitos. Una escuela de karate no es que produzca una fortuna. Muchas veces ni siquiera cubre sus gastos. Y eso le estaba pasando a él al principio. Sí, porque se recuerda que al principio él estaba pasando un trabajo terrible. No conseguía estudiantes. Porque suerte que la pelea la grabó uno de los amiguitos en el celular, si mal no recuerdo. Y se fue viral. Sí. Y ahí fue que todo el mundo se contagió. Sí. Pero para que vea lo difícil que es, o sea, él mismo trató de arrancar y no fue tan fácil porque esa es otra cosa, tú logras montar la escuela. Yo digo que montar los negocios son bien interesantes porque montar el negocio lo monta cualquiera. Darle vida al negocio son otros 20 pesos. Como que es otra película diferente, es otro universo. Y en la serie lo vimos. O sea, él logró montar el dojo porque él lo logró terminar, lo logró pintar, preparar, sacar los permisos que le pidieron y todo el revolú. Pero después no tenía estudiantes. Eso es así. Y esa es la parte más difícil, conseguir los estudiantes. Esa fue la parte difícil. Y la consiguió, como usted dice, porque por un golpe de suerte le enseñó bien a Miguel, o sea, logró enseñarle buen arte marcial, buen karate. Y Miguel, en un proceso de defenderse, ¿verdad? Logró que los demás compañeros de la escuela vieran que lo que él estaba aprendiendo funcionaba. Y eso pues causó que todos los demás quisieran integrarse o hacerse llegar a la escuela y ser parte de esa academia, en ese caso de artes marciales.
en el tiempo de antes lo que hacían también era, no sé si usted se recuerda, que hacían exhibiciones. Es correcto, en los centros comerciales yo llegué a hacer un par de ellas. Ajá, se hacían exhibiciones, uno iba y tiraba par de patadas, hacía par de catas, y entonces el público lo veía, se emocionaban, le gustaba, y entonces pues iban y se matriculaban a la escuela. O sea, formas de mercadeo, que ellos lo hicieron también. O sea, es para que usted vea que la serie está bien basada en la realidad. O sea, ellos lo hicieron también. Hay una parte donde ellos se van cuando ya él empieza la competencia con Laruso. Ah, ok, en el parque. En el parque, que se van y empiezan, que Laruso hace la exhibición, que quería romper el hielo, y él entonces hace una exhibición rompiendo bloques con fuego. O sea, también lo intentaron hacer, que eso es bien interesante. Obviamente lo hicieron mucho más fancy, mucho más elegante, mucho más bonito, como lo hubiera querido hacer yo. Pero en el tiempo de antes se hacían cosas más modestas. Eran las escuelas, uno iba, que si en la cancha se hacían unas exhibiciones, los papás y los estudiantes lo veían, y si les gustaba, pues básicamente pues se acercaban a la escuela y entonces pues se matriculaban. Ellos también hicieron esa parte. O sea, mira lo complicado que fue realmente levantar esos dojos. No fue tan fácil. Y otra cosa interesante. Mire que después, como le ha pasado a casi todos los dojos, nosotros lo tenemos aquí también. Mire cómo ellos empezaron primero con el dojo al frente, ¿se recuerda? Que él empieza con el dojo al frente, y después entonces hicieron como un pequeño gimnasio en la parte de atrás para levantar peso. Sí, siguieron expandiendo las facilidades. ¿Por qué? Porque es que uno se va dando cuenta que para hacer artes marciales hay muchas cosas que tienes que trabajar, ¿verdad? En la parte física, en la parte de fuerza. Y a veces en el área donde tú estás dando el karate, si coges esa área y la comprometes, ahora no tienes espacio para trabajar. Interesante como ellos fueron. Esa serie está bien enfocada a lo que son realmente los, vamos a decir, las vicisitudes o una palabra más sencilla, las odiseas que pasa un maestro, ¿verdad? En un dojo, tratando de hacer que ese dojo sobresalga y pueda llegar, ¿verdad?, a algo. Más cuando son pagando. O sea, cuando tú tienes que pagar por locales, tienes que pagar por renta. Porque cuando no tienes que pagar por local, no tienes que pagar por renta, cuando es un área comunal, o sea, pues obviamente es mucho más fácil. Tu forma de evolucionar es mucho más sencilla porque tú no tienes gastos. Básicamente, tampoco tienes ingresos. Que ese es otro problema. Será otro problema, porque mire los trabajos que él estaba pasando por no tener tampoco ingresos, porque cuando él se mete a la escuela, él entendía que la escuela le iba a producir unos ingresos para él poder por lo menos vivir de eso, ¿verdad? Pagar su renta, comprar su comida, y a veces, yo te digo, en esa parte yo digo que la serie es un poquito más fantasiosa que en la realidad, porque la realidad es que con esa cantidad de estudiantes que él tenía, mantener ese estilo de vida que él estaba llevando estaba como un poco difícil. Sí, hubiera tenido que tener un trabajo part-time por lo menos para mantenerse. Y él no lo consiguió porque él trató. Así. Y después le chocan el carro. Dios mío. Estaba hasta sin carro. Te digo. Buscar trabajo sin carro no se lo recomiendo a nadie. Estaba difícil. Pero mira qué interesante cómo la serie, ¿verdad?, va trabajando con esta creación de estos dojos. Me gustó cuando entró entonces la parte de Daniel Laruso, cuando él crea el dojo de él, de Miyagi, que, oye, recrearon eso de una manera increíble. O sea, parece como si hubiéramos vuelto a los 80. O sea, era el mismo sitio, con hasta los mismos carros que él tenía. Increíble el sitio, el local. Por lo que tengo entendido, en el making of hablaron de que eso no es ni siquiera en el mismo sitio. Fue que recrearon toda esa área. Wow. Para que realmente pudiera ser similar a lo que era antes. Pero volvemos a lo mismo. Mira cómo él utilizó a los niños y a los jóvenes para que lo ayudaran a limpiar el área, a volverlo a preparar todo y a ponerlo todo de nuevo. En este caso a Robbie, que fue el pupilo de él, el que él estaba creando. Pero mira cómo él logró conseguir llevar ese dojo, ¿verdad?, a también ser. Ahora, pero mire qué cosa. Entonces, porque eso es lo que hace que todo esto sea bien interesante. Esta serie, de verdad que los productores de esta serie se la han comido con la serie, porque han tocado todos los puntos. El karate de, en este caso, Johnny, era pagando, ¿verdad que sí? Sí. Pero el de Laruso, ¿era pagando? No. Era gratis. Y no conseguí estudiantes. ¿Pero por qué era gratis el de él?
El de Laruso porque tenía una fuente de ingresos grandísima. Tiene su fuente de ingresos, el local era de él, la tierra se la había dejado Miyagi, no habían gastos, no había ningún tipo de necesidad de generar dinero con eso. O sea, mire cómo eso, si se refleja al karate de hoy día o hay una similitud, no es pura coincidencia. Por eso es que hay personas que dicen, no, pero ¿y por qué no puede ser gratis? Bueno, porque también va a depender de quién es el que está presentando el arte, ¿verdad? Si la persona tiene unos ingresos, como en este caso Laruso, que tenía un dealer de carro, un montón de ingresos económicos increíbles, pues él puede, ¿verdad? Subvencionar, o sea, o costear todos esos gastos y no le duele. Pero volvemos de nuevo. Y eso lo dice Johnny. Eso sale en uno de los comerciales que él hace, que él le dice a la nena, súbete eso ahí en Google, en YouTube, whatever. Que él no sabía ni cómo funcionaba, pero súbete. Y uno de los mensajes que él dice es que el karate de él costaba porque el karate de él era mejor. Y yo no me atrevo a decir que era eso. El karate de él costaba porque él tenía gastos que cubrir para poder hacer su karate. Porque en teoría el de Laruso debió haber sido mejor porque fue el que le ganó a él en su pelea. Ahí es donde viene la magia de esto. Yo no creo que un karate sea mejor o peor que otro porque simplemente uno cobra y el otro no. Lo que pasa es que las facilidades, ¿verdad? Los locales, las comodidades que te pueda brindar una escuela versus la otra, pues van a ser distintas si una escuela no tiene recursos y si la otra tiene recursos. Pero había un detalle también importante. Johnny podía dedicarle todo el tiempo a la escuela. A diferencia de Laruso, que tenía que estar trabajando y estaba descuidando el trabajo para dedicarse a la escuela. Y André Antonio se dio cuenta de un detalle muy, muy, muy importante. Lo que le pasa a casi todas las escuelas que no son pagando. Si no pueden ir hoy a darte clase, no te van a dar clase hoy. Todo es, pues mira, si se puede, se hace. Si no se puede, no se hace. Y esa misma doctrina le van pasando a sus estudiantes. Pues esto no es tan importante, es si se puede, si no se puede, pues no se hace. Y eso pues va causando que esa cultura de esa organización cree esa filosofía, esa mentalidad versus la escuela que tiene una responsabilidad porque tiene que cubrir unos gastos, tiene que cubrir una renta, tiene que tener una responsabilidad con unos padres que están pagando por unos servicios que se le deben estar brindando, pues hace que esa misma filosofía sea la que se le pasa a esos estudiantes de que no, mira, hay que ser disciplinado, hay que cumplir, no se puede faltar, hay una responsabilidad. Y todo esto se ve porque si usted mira la serie, lo que usted acaba de decir es bien clave. ¿Qué pasaba con Laruso? Tenía que estar faltando al trabajo. En un momento dado empieza a pelear con la mamá, con la esposa de él, que se llamaba Amanda. Cuando él empieza a pelear con Amanda, se le complica. ¿Por qué? Porque ella le dice, no me estás viniendo a trabajar, no me estás ayudando con el negocio y estás siempre metido allí. Entonces, en un momento dado, él se encuentra en un conflicto. ¿Cuál era el conflicto? No podía tener el balance. El balance que él quería. Y entonces, cuando empezó a irse para el trabajo, entonces empezó a descuidar la escuela y no le iba a ayudar a los estudiantes. Y ya los estudiantes se le empezaban a dislocar, no iban, hacían lo que era, se les perdían. O sea que, mira cómo todo esto, increíble, cómo una serie puede tocar tantos puntos realísticos, neurálgicos del arte o del deporte, en este caso, de las artes marciales, de una manera jocosa, porque también la serie era jocosa, es bien divertida, seria, en unos momentos dados que tiene que ser seria, pero lo importante es cómo toca los diferentes, ¿verdad? Puntos importantes de una academia, y eso es bien importante. El que fuera gratis o fuera pagando causó unas distintas cosas, ¿verdad? Y volvemos. Eso fue así hasta cuando él trata, ¿verdad? De montar su propia academia, ¿verdad? De separarse de la academia cuando tiene el problema con Cobra Kai, ya eso en los otros capítulos más adelantados, que tuvo el problema que tuvo entonces que cerrar por completo y ahí él pierde el dojo y todas las otras situaciones que vemos que suceden en esas otras temporadas y que las vamos a discutir porque me está gustando este tema, me gusta cómo lo estamos trabajando. Antonio, ¿algo más que usted entienda que vio ahí? Pues me daba el conflicto que ellos tenían, que no pueden haber dos maestros con dos filosofías de dar las clases a la misma vez. Antonio, con eso vamos a cerrar el segmento y vamos a abrir la discusión de la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar sobre la filosofía de distintos maestros en una escuela de artes marciales y cómo se puede trabajar con esa situación.
Familia, con eso se nos acaba el segmento porque el tiempo se acaba. Ustedes saben que el tiempo es una cosa que no para. Pero la hemos pasado súper divertido con ustedes hoy y nos vamos a ver la semana que viene para hablar un poquito de artes marciales y en este caso sobre las temporadas de Cobra Kai y cómo afectan las academias de artes marciales en Puerto Rico y en el mundo, ¿verdad? Y en el mundo entero. Pero con eso les digo que it's time. Antonio, ¿algo que usted quiera decirle al público antes de que cerremos? Bueno, que estén muy pendientes para que sigan viendo cómo vamos desarrollando lo del tema de Cobra Kai. Tremendo, tremendo, familia. Con eso se nos acaba el tiempo, pero la hemos pasado súper con ustedes. Nos vemos la semana que viene y Antonio, it's time. It's time. Nos vemos la semana que viene. Vos.